Buenos días, en esta oportunidad hablaremos con respecto a los nervios craneales, exactamente del nervio craneal 7 hasta el nervio craneal 12. Los integrantes de esta exposición son Lucía Nina Pérez, Romina Portugal, Rosa Changano, Jessica Román, Stephanie Choquepata y quien les habla, Yadevi Calizaya. Respecto a la introducción, como se sabe, vamos a hablar sobre los nervios craneales 7 hasta el 12. Empezaremos por el nervio craneal 7, el cual es el nervio craneal facial. El nervio craneal 8, el cual es el nervio vesículo coclear. El nervio craneal 9, que vendría a ser el nervio glosofagio. El nervio craneal 10, el nervio del vago. El nervio craneal 11, el cual es el nervio accesorio. Y por último, el nervio craneal 12, el cual vendría a ser el nervio hipogloso. Evidentemente, cada uno de estos nervios iremos profundizando con respecto a sus características y funciones, como también el tema de su origen real y aparente, y por último también el trayecto que cada nervio cumple. Empezamos con la explicación del séptimo al doceavo nervio paracraneal con el nervio facial que es el séptimo paracraneal, el cual se va a encargar de acciones mímicas musculares en el rostro y también con el busto, influir en los 2/3 anteriores de la lengua y así. El nervio, su clasificación va a ser mixta. ¿Por qué mixta? Ya que va a ser tanto motora, va a tener funciones motoras, sensitivas y sensorial con fibras parasimpáticas. Según otros autores, ese también va a constituir un nervio muy complejo. Como su nombre lo indica, el nervio facial va a comprender, va a encargarse de la facie, el rostro y las expresiones, los gestos en el rostro del ser humano. Ahora vamos con respecto a su origen real y su origen aparente. Empezando con el origen, tenemos esta imagen de apoyo. El origen real lo va a constituir básicamente 3 núcleos. Aquí tenemos el primer núcleo, que está por este lado por el puntito rojo. Aquí el segundo y el tercero. El primer núcleo va a componerlo el núcleo motor somático. Recordemos que en cuanto al el origen general son 2 motores y un sensitivo. Lo que lo compone el núcleo motor es el núcleo motor somático, que se va a encargar del control de las contracciones y va a estar ubicado en la parte inferior que forma lo que es el colículo el facial, el piso del cuarto ventrículo. El otro núcleo que compone justamente por este lado es el salivar superior, que controla la salida de la secreción salival y glandular salival. Y en cuanto al núcleo del tracto solitario, que está ubicado por este lado, que es la parte azul, esta ya va a ser más sensitiva. Forma un recorrido desde el puente hasta lo que es el bulbo raquídeo y recibe fibras también del facial. Este núcleo recibe fibras de 3 nervios, no solamente del facial, sino también va a recibir fibras a posterior del glosofaringio y el nervio vago. Cabe destacar que en cuanto al nervio facial, posee conexiones con el tracto trigémino espinal. En lo que respecta a su origen aparente, como se ve aquí en la imagen, emergiendo en el surco protuberancial inferior, es decir, por el bulbo protuberancial, exactamente por la fosita lateral. Asimismo, de esta imagen, como se ve aquí, se observan 2 ramas, constituir lo que aparenta el origen del nervio facial. En las 2 ramas tenemos una raíz más interna, que es una más motora gruesa. Lo que es aquí en esta es una raíz externa, delgada y fina, que va a comprender el nervio medial intermedio o el nervio de Reisberg, que recibe este nombre medio, y aquí está en el intermedio entre la porción coclear o la porción motora y el nervio facial. Según algunos libros, este nervio va a ser sensitivo, pero también puede ser sensorial y posee fibras parasimpáticas. Para entender mejor cuáles son los tipos de fibras que hay en el facial y algunas funciones que desempeña, tenemos esta pizarrita del séptimo paracraneal, que esta va a tener tantos tipos de funciones, función aferente y funciones eferentes. Ves que va a llevar información desde, en este caso la ASG, que es la aferente somática general, que va a llevar información desde la piel, inervando por ejemplo la piel del tallo en la oreja, los tejidos de la oreja, y la AVE, que es la aferente visceral específica, relacionada a los sentidos, que lleva información desde el sentido del gusto, en los 2/3 de la lengua. En cuanto a la eferente, tenemos 2 también. La EVE, que es la eferente visceral específica, que sí que lleva información hacia los músculos, hacia el músculo facial. Y la EVG, que es la eferente visceral general, que lleva información hacia las glándulas, hacia los músculos de la mímica facial
y también la VG, que significa la eferente visceral general, como las glándulas. Aquí está relacionada a las fibras parasimpáticas designadas a los ganglios pterigoideo y submandibular. Habiendo repasado algunos aspectos del nervio facial, ahora pasamos a lo que es el trayecto. Para que se entienda mejor, el trayecto vamos a dividirlo en 6 porciones. La porción intracraneal, meatal, laberíntica, mastoidea y la paratoidea. Estas van a comprender ciertas estructuras, como lo puede ser el conducto auditivo interno, el nervio coclear, el conducto facial o el conducto de Falopio, el ganglio geniculado y así. Yendo primero a la porción intracraneal, esta va desde su origen aparente hasta el conducto auditivo interno. Su recorrido lo hace en el piso posterior del cráneo. Yendo a la segunda parte del trayecto, esta se va a dar dentro del oído, en el cual el conducto auditivo interno va a empezar el trayecto acompañado del nervio coclear. A partir de la tercera parte va a entrar a tallar el conducto facial, ya que va a cruzar pues el conducto, también llamado conducto de Falopio, en un ángulo casi recto, finalizando en el ganglio geniculado, y esta va a estar situado en el huso temporal, formando la primera rodilla. En cuanto a la parte timpánica del trayecto, va a cruzar sobre la pared del oído medio, del conducto auditivo medio, como se ve en la parte aquí celeste, sobre la ventana oval. En cuanto a la quinta parte, que ya es la cuarta porción que se da entre el oído, va a descender formando la segunda rodilla a esta altura de forma vertical a la pared posterior de la cavidad timpánica para salir el cráneo por el agujero estilomastoideo. Finalmente llegamos a la sexta porción del trayecto del nervio facial, que es la parte parotidia. Su trayecto lo lleva al espesor de la glándula parotidia, donde da sus ramas terminales. A esta altura este nervio va a ser motor. Sin embargo, también tiene un trayecto relacionado con su lado sensitivo. Continuando, ahora vamos al trayecto sensitivo del nervio facial. Recordemos anteriormente se ha dejado algunas ramas, tanto motoras como sensitivas, y en esta oportunidad van a estar en diferentes porciones. Son 3 ramas principalmente las que emite el nervio 7 en el conducto del facial, pero en diferente porción. En lo que es en la porción laberíntica, que está por este lado, en la porción laberíntica del ganglio geniculado, es donde emite ramas, como por ejemplo esta ramita que se llama el petroso superficial mayor. El nervio petroso, que continuará como un nervio viriano hasta el ganglio pterigopalatino, que da lugar a ciertas fibras postganglionares, que asimismo van a llevar información parasimpática a glándulas como la glándula lagrimal y la glándula nasal y palatina. También hay otra porción que justamente es la porción timpánica. En cuanto a la porción timpánica, esta va a emitir por esta altura el nervio coroidal del tímpano, el cual va a mirar a lo que es el nervio lingual. El nervio lingual justo para ejercer su función del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, así como la secreción de saliva con sus fibras parasimpáticas. Las fibras postganglionares van a emerger del ganglio submandibular. Y por último, en la porción mastoidea emite el nervio del estribo, justamente para el músculo del estribo. Cabe destacar que al salir del cráneo, pero antes de ingresar a la parótida, emite ramas musculares como el nervio retroauricular para el músculo occipital y auriculares. Asimismo, también hay que mencionar que en la trayectoria del nervio facial, antes de introducirse a la parótida, salen 2 ramas, que es la del nervio retroauricular, aquí está, el nervio retroauricular y el nervio digástrico. El nervio retroauricular dirige por detrás del conducto auditivo, apoyado por lo que es el proceso mastoideo. Ahora yendo a otro aspecto importante, tenemos el territorio de inervación del séptimo par craneal o el nervio facial. Todo ese territorio se va a centrar básicamente, como se ve en la imagen, en lo que es en el segundo arco branquial, que aquí es donde va a inervar. También los arcos branquiales van a estar relacionados con otros nervios que se profundizarán más adelante, como el nervio glosofaringeo, que es el noveno, y el 10º, que es el vago, relacionado asimismo con el tercer y cuarto arco branquial. En cuanto al territorio de inervación, va a después de atravesar la parótida, y esta va a alcanzar el borde anterior de dicha glándula, que emite numerosas ramas que inervan a los músculos de la mímica. Asimismo, también la inervación del nervio facial va a estar relacionada a otros músculos relacionados al núcleo motor somático,
y también al núcleo parasimpático. En el caso del núcleo motor somático, va a inervar a cierta musculatura como los músculos faciales, en el vientre posterior del nervio digéstico, el músculo estiloideo y el músculo del estribo, que está dentro del oído medio. El simpático va a estar relacionado al salivatorio superior y al lagrimal. Finalizamos esta parte del nervio facial conociendo algunas lesiones y la exploración médica que se le hace a los pacientes. En cuanto a la exploración, se va a dividir en las dos funciones, que es tanto motora como sensitiva, como se ve aquí en la diapositiva. En cuanto a la función motora, se va a observar el rostro del paciente y determinar si existe o no una desviación de las comisuras labiales o la salida de saliva por un lado de la cara. Luego se va a ordenar al paciente que como que está enojado, o sea que fruña el ceño y que cierre fuertemente los ojos. También se le va a pedir que se ría, enseñe los dientes, que silbe y que observe las comisuras labiales. Que haga como una trompita, o sea, que mueva los labios por delante, llene de aire la boca, presione las mejillas simultáneamente con los dedos índices, para saber si el paciente tiene indicios de una parálisis facial o no. En cuanto a la función sensorial, se va a basar principalmente en el sentido del gusto. ¿Cómo así? Exactamente tomar en cuenta las 2/3 partes anteriores en la lengua. Para lo cual se va a necesitar unos hisopos con algodón chiquitos, a ciertos frascos con diferentes sabores. Y así ver si el paciente es capaz de reconocer los sabores o no. En cuanto a las lesiones tenemos dos principales. Bueno, hay un montón, pero estas son las dos que hemos tomado en cuenta. Que es la lesión de Bell y la otra que es la lesión central. En cuanto a la lesión de Bell, va a afectar más de toda el área periférica del nervio facial. Esta no tiene síntomas neurológicos, pero corresponde a una parálisis periférica y que puede ocurrir sin que se sepa cuál es la causa exacta, aunque también puede ser provocada por la exposición al frío, vientos muy fuertes, el arma blanca por una bala, por ejemplo, o un arma de fuego, y por lesiones por fractura del hueso temporal, justo lo que habíamos visto anteriormente. En cuanto a la lesión en que afecta al trayecto nerviofacial, va a tener como principal síntoma la pérdida del gusto, en que la persona no va a ser capaz de conocer los sabores. Relacionar los 2/3 anteriores de la lengua del lado afectado. Y también si se afecta al nervio del estribo, se va a producir lo que es la hipoacusia. Nervio vestíbulo-coclear. Este es un nervio sensorial, también conocido como nervio auditivo. Este es uno de los octavos de los 12 nervios craneales. Su función principal es el equilibrio y la audición. Este consta de dos orígenes, el cual uno sería el real y otro sería el aparente. Surge desde el tronco cerebral que está conectado con la médula espinal y que se encuentra en la base del cráneo. Se desplaza desde la parte interna de la oreja hacia el cerebro. En lo interno son células receptoras, en las cuales reciben vibraciones de sonidos y ruido desde el exterior, que estimulan el nervio coclear para enviar estos sonidos al cerebro para su interpretación. Los movimientos de la cabeza afectan el líquido dentro del oído y estimulan el nervio vestibular para enviar información al cerebro en relación con el sentido del cuerpo para el equilibrio o posición. Como se puede ver en la imagen, tenemos la ubicación del nervio vestíbulo-coclear. Nervio vestíbulo-coclear. Este es un nervio sensorial. Su origen real se divide en cuanto al nervio vestibular y el nervio coclear. En cuanto al nervio vestibular, surge a partir del ganglio vestibular de Scarpa y termina en los núcleos vestibulares. En el coclear, surge a partir de los ganglios espiral de Corti y termina en los núcleos cocleares. Su origen aparente vendría a ser en cuanto está junto con el nervio facial, en la fosita lateral de la médula oblanda, inferior con relación al nervio facial. Este consta en realidad de dos nervios en distinta significación funcional. El vestibular, que procede del laberinto del oído interno y que está en relación con el equilibrio, y el coclear, que viene de la cóclea o caracol, que conduce impresiones acústicas. Nervio vestíbulo-coclear. Su función es sensitiva especial o aferente somática especial. Su función más importante vendría a ser la audición y el equilibrio.
El nervio vestibular recibe y conduce las impresiones destinadas al sentido del equilibrio. Este está formado por neuronas bipolares del ganglio vestibular. En cuanto al coclear, este recoge en el oído interno y transmite al sistema nervioso central las sensaciones auditivas. También está formado por neuronas bipolares en cuanto al ganglio espinal. Bien, también podríamos observar en las imágenes cómo se ve los dos ganglios y también ambos nervios, el cual vendría a ser el vestibular y el coclear. Exploración del nervio vestíbulo-coclear. En cuanto a la exploración de la porción coclear, se debe hacer una prueba del tic-tac. Esta prueba consiste en que el explorador debe pararse detrás del paciente e instruirle que se cubra el oído. ¿Qué va a ser explorado? Este va a sostener un reloj tic-tac cerca del oído no cubierto. Se pedirá también al paciente que diga sí cuando oiga el tic-tac y no cuando éste se vuelva inaudible. Se mueve el reloj hasta que esté a los 2 pies de distancia del oído. Se repite la prueba en el otro oído también. Después también tenemos la prueba de Weber, que esta se coloca un diapasón vibrando en el vértice del cráneo y se le pregunta al enfermo cómo percibe la vibración. Normalmente percibe igual en ambos oídos. En caso contrario se habla de Weber lateralizado, o si es izquierda, pues percibe más el oído izquierdo. Y si es a la derecha, pues percibe más en el oído derecho. La prueba Weber es una prueba rápida de la audición que puede detectar la hipoacusia o sordera, la cual puede ser conductiva o neurosensorial, dependiendo de cómo se ve. Principales afecciones del nervio vestibular. En cuanto a los síntomas de lesión auditiva, son acúfenos e hipoacusias los que pueden suceder, mientras estas causan una lesión vestibular. En cuanto a las lesiones del nervio vestibular, pues también producen zumbidos del oído, vértigo, mareos y pérdida de equilibrio y alteraciones de la audición. La sordera puede ser de conducción, afectando al oído externo e interno, por ejemplo, la causa de una otitis media o neurosensitiva, a consecuencia de una enfermedad de la cóclea o de la vía auditiva. El neurorinoma acústico es un tumor de las células de Schwann y su primer síntoma es la sordera. También estarían los traumatismos craneales que provocan cefalea, mareos y vértigo. El vértigo en sí es una alucinación del movimiento del paciente y del entorno, sensaciones de giro de los objetos que suelen acompañarse de náuseas y vómitos. El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto sensitivo, sensorial, motor y vegetativo. La función sensitivo-sensorial conduce a la sensibilidad general de la faringe y del tercio posterior de la mucosa lingual, región amigdalina y parte del velo del paladar. Como nervio sensorial, recoge los estímulos gustativos del tercio posterior de la lengua. La función motora inerva los músculos de la faringe y velo del paladar. La función vegetativa contiene fibras parasimpáticas que inervan a la glándula parótida y a las glándulas mucosas linguolabiales. El origen real. En primer lugar, el origen motor, parte superior del núcleo ambiguo situado en el bulbo raquídeo. Los segmentos medios e inferiores de ese núcleo corresponden al origen motor del neumogástrico y espinal respectivamente. El origen sensitivo sensorial se localiza en 2 ganglios, el ganglio de Andersech y el ganglio de Enger-Ritter. El origen vegetativo, el origen real de las fibras vegetativas está situado en el piso del cuarto ventrículo, corresponde al núcleo salival inferior. El origen aparente, el nervio glosofaríngeo emerge del surco colateral posterior encima del neumogástrico y del espinal. El trayecto
Tras su emergencia, en su origen aparente, el nervio glosofaríngeo abandona el cráneo por el agujero yugular por el rasgado posterior, acompañado del nervio vago y el accesorio del vago. Aquí se encuentran los ganglios superior e inferior. Ya fuera, en la base del cráneo, lo encontramos en la vena yugular interna y después descienden formando una curva cóncava anterior hasta llegar a la base de la lengua en su trayecto para pasar de externo a interno. Atraviesa la cara exterior del núcleo estilofaríngeo, lo que facilita su detención. Las ramas colaterales. Empezamos con el nervio de Jacobson o timpánico, originado en el ganglio inferior, y va a la caja del tímpano. Aquí da ramas para la mucosa de la caja del tímpano y la trompa de Eustaquio, así como los nervios petroso profundo mayor y petroso profundo menor. El nervio petroso profundo mayor se une al nervio petroso superficial mayor, que provienen del nervio facial para formar el nervio ovidiano. En cuanto al nervio petroso menor, se une al nervio petroso superficial menor para llegar al ganglio óptico y después pasar a la rama auriculotemporal del nervio 5 y así llegar a la glándula parótida para su inervación. Es bueno recordar que para la parótida se unen los dos petrosos menores y para el mediano los dos mayores. Luego el ramo estilofaríngeo, que es dicho músculo, y los ramos faringeas que se dirigen a las paredes laterales de la faringe, en específico el constructor superior de la faringe. Se anastomosan con ramos del nervio vago y del sistema simpático para formar el plexo faríngeo. También los ramos conciliares para las amígdalas palatinas y ramos carotídeos. Estos ramos, junto con los ramos provenientes del nervio vago y ramos parasimpáticos, forman el plexo pericarotídeo que llegan al seno carotídeo, el cual con un masaje permite disminuir el ritmo cardíaco cuando existe taquicardia. Y por último, las ramas terminales. Las ramas terminales del nervio glosofaríngeo se esparcen por detrás de la vía lingual. Los ramos linguales para el gusto, el tercio posterior de la lengua. La exploración clínica consiste en la revisión de sensibilidad de las regiones que inervan, provocación de los reflejos con los cuales se involucran, ya sean nauseosos y faríngeos, sensibilidad gustativa del primer tercio posterior de la lengua y revisión de la actividad secretoria salival parotídea. Las alteraciones: pérdida total del gusto, a eso se le llama ageusia, disminución del gusto, hipogeusia, perversión, parageusia. En la parálisis vemos que hay dificultades en la deglución y trastornos del gusto, y también signos de cortina de Werner. Mi nombre es Yadevi Calizaya y ahora pasaré a hablar con respecto al nervio vago, o también conocido como el nervio neuromogástrico. Tiene 4 funciones, las cuales la primera función sería sensitiva general, la cual compete a una parte de la pared externa del tímpano. Tenemos la función sensitiva visceral, la cual también conlleva a la porción caudal, el estómago y las vísceras, y la área abdominal, barorreceptores, como también los quimiorreceptores aórticos. También tenemos la función motora, la cual conlleva a la musculatura laríngea y la musculatura palatina, es decir, el área de la lengua, a través del plexo faríngeo y otros músculos cricotiroideos. Tenemos por último también la función visceral, la cual vendría a ser el músculo liso, las glándulas, la faringe, la laringe y las vísceras, como también la área de los abdominales del músculo cardíaco. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre el origen real, el cual tiene 4 puntos, son 2 sensitivos y 2 motores. Hablaremos con respecto a los 2 sensitivos, que vendría a ser, en este primero sería el ganglio superior, o también conocido ganglio agujero yugular,
ya que se encuentra en la base del cráneo, y a través de esto, a través de las fibras somáticas generales, es decir, que provienen de la piel, recibe información de dolor, temperatura y tacto, del oído externo, del conducto auditivo y la parte inferior de la superficie externa de la membrana del tímpano. Ahora tenemos el ganglio inferior. En este punto tienen dos puntos de información visceral. Comenzaremos con la información visceral general. El ABG es toda aquella que viene de aquellos ciertos órganos que no tienen ninguna participación en los sentidos. En este caso, del cuerpo y arco aórtico y ahorros, laringofaringe, la tráquea y el esófago, así como también vísceras de abdomen y tórax. La segunda información es la visceral especial, que en el nervio vago es información gustativa, proveniente de la epiglotis. Bueno, ahora hablaremos con respecto al origen real motor. El primero sería el núcleo ambiguo, lo encontramos en la parte dorsal del núcleo olivar y lateral en la parte del núcleo motor del 12. También aquí se encuentran las fibras, se originan las fibras EVE, las cuales son eferentes viscerales especiales, pues los músculos que inervan derivan de arcos branquiales durante la embriogénesis. Ahora tenemos el segundo núcleo motor, el cual es el núcleo dorsal del vago. Este núcleo se localiza en la parte dorsal de la médula oblongada y la parte lateral del núcleo motor del hipogloso. En la parte de la superficie corresponde al trígono del 10 o vago. En este punto se originan las fibras eferentes viscerales generales, que conducen información motora visceral parasimpática. Con el trayecto del nervio vago. El nervio vago tiene como origen aparente la cara lateral de la médula oblongada mediante rencillas. Posteriormente sale del cráneo por el orificio yugular para recibir la raíz craneal del nervio accesorio número 11 y dar un ramo meningio para la dura madre, además del nervio auricular. Después ingresa por la vaina carotidia y continúa hasta la raíz del cuello. En este tramo también se encuentran ramas faringeas y laringeas superiores, así como también el nervio laringeo recurrente derecho y las ramas cardíacas. Los nervios vagos se unen al plexo exofágico que rodea el esófago y que está formado por ramas del tronco vago, pero además también de simpático. Luego atraviesa el estrecho superior del tórax y ingresa por este. En este punto es donde se encuentra el nervio laringe recurrente izquierdo, las ramas cardíacas, las ramas pulmonares y también van a inervar los bronquios y pulmones. Además de también encontrar algunas ramas esofágicas, para luego al final atraviesa por el hiato del esófago del diafragma e ingresa por el abdomen, donde termina dando ramos gástricos, pancreáticos, para la vesícula biliar y para intestino, en este caso hasta la flexura cólica izquierda. Con ustedes, Lucía Andino. Continuando con la exposición, pasaremos al 11º par craneal, que es el nervio accesorio o también conocido como nervio espinal. Este par craneal es de clasificación motor somática. El nervio accesorio posee dos raíces, las cuales son la raíz craneal vulvar, ya que se encuentra en el bulbo raquídeo, o la raíz medular o raíz espinal, ya que se encuentra en la médula espinal. Cada una de estas raíces posee un origen real. El origen real de la
raíz craneal o vulvar se ubica en la parte más inferior del núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo también lo comparte junto con el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. En cuanto al origen real de la raíz espinal, esta se ubica en la porción posterolateral de la asta anterior de la médula espinal, en los 5 primeros segmentos cervicales. En cuanto al origen aparente, de la misma manera cada raíz posee un origen diferente. En cuanto a la raíz craneal o vulvar, se ubica en el surco posterolateral del bulbo raquídeo, por debajo del nervio vago. Y en cuanto a la raíz medular o espinal, su origen aparente se ubica en el surco posterolateral de la médula espinal, como se observa acá. Continuando con el trayecto, se observa que en la parte de la raíz espinal son estas raíces en línea roja que se van uniendo para ascender. Entran por el agujero magno y es aquí donde se llegan a unir con la raíz craneal. Y es aquí donde se forma el tronco accesorio o el nervio accesorio. Posterior a esto, sale al exterior por el agujero yugular de la base craneal. Al salir del agujero yugular, este nervio accesorio se divide en 2 ramas terminales, una interior y la otra exterior. La rama interior pasa a unirse o integrarse al ganglio inferior del nervio vago. Luego de esto, junto al nervio vago, llegan a inervarse con los músculos de la laringe, la faringe y los músculos del pelo del paladar. En cuanto a la rama externa, desciende para llegar a inervarse con los músculos esternocleidomastoideo y un poco más abajo con el músculo trapecio. De la misma manera, los 2 músculos, tanto el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, son inervados por los plexos cervicales, por la segunda asta o el tercer plexo cervical, como se observa en la imagen. Estos plexos cervicales van a aportar al nervio accesorio fibras propioceptivas. Las relaciones del nervio accesorio. El nervio accesorio tiene 4 relaciones, tanto por el conducto vertebral, por el agujero magno, por el agujero yugular o por la cavidad craneal. En cuanto al conducto vertebral, está relacionado posteriormente por un par raquídeo y anteriormente por el ligamento dentado. En cuanto a la relación por el agujero magno, está relacionado con la parte superior del ligamento dentado, que se ubica más o menos por acá. En cuanto a la cavidad craneal, está relacionado con la parte inferior del nervio vago, que es el que se ubica acá. En cuanto a la relación del agujero yugular, la relación que tiene es que están ubicados en el mismo sitio que el nervio vago, como se observa en esta imagen. En esta imagen se puede observar mucho mejor lo que es el músculo esternocleidomastoideo y el músculo del trapecio. Para la evaluación de estos músculos, se palpan y se examina la movilidad de estos. En esta evaluación de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, se le pedirá al paciente que puedan levantar los hombros o, como en el caso del músculo esternocleidomastoideo, puedan hacer movimientos con la cabeza, sean rotarlos, o sea inclinarlos, o sea moviéndolos para arriba o para abajo. En cuanto a las lesiones,
La raíz espinal del nervio accesorio puede lesionarse en intervenciones quirúrgicas, tales como las biopsias en los ganglios linfáticos, en la canalización de la vena yugular o en la endarterectomía carotidia. Cuando se produce una lesión en el músculo esternocleidomastoideo, cuando la lesión se da en el lado derecho, la persona no podrá rotar su cabeza al lado contrario, debido a que este músculo está atrofiado o debilitado. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Jessica Román y les voy a hablar sobre el duodécimo par craneal o el nervio hipogloso. El origen real. El nervio hipogloso tiene su origen real en el núcleo motor del duodécimo, o simplemente el nervio hipogloso, ubicado en la parte dorsal de la médula oblongada, a los lados de la línea media, en la mitad inferior del piso del cuarto ventrículo. Su referencia superficial por fuera es el trígono del hipogloso. Este núcleo conduce información tanto motora como somática. El origen aparente del nervio hipogloso es en el surco o fosita preolivar, que se encuentra entre la pirámide y la oliva. La oliva, que es esta de acá, es una estructura media redondeada, ¿verdad? Que tiene un surco preolivar, un surco retroolivar, que es de donde nacen el glosofaringio y el vago, así como también un surco supraolivar, que es donde nace el vestíbulo-coclear y el facial. Pero centrándonos en el surco preolivar, de ahí van a emerger 10 a 15 fibrillas, que aquí se puede ver mejor, 10 a 15 fibrillas nerviosas dispuestas verticalmente. De estos pasarán a formar el tronco nervioso del nervio hipogloso. Trayecto y ramas. El nervio hipogloso emerge siendo motor. Abandona el cráneo por el agujero condilo anterior, que es el que está aquí, y una rama del plexo cervical se le une. Esta rama conduce información de fibras motoras de los nervios espinales C1 y C2, además de fibras sensitivas del ganglio C2. El nervio hipogloso, al salir del agujero condilo anterior, que se encuentra en la proximidad de los cóndilos del occipital, se sitúa en el espacio retroestileo, por detrás de la apófisis estiloides. El nervio desciende hacia adelante y pasa de la región retroestilea a la región carótida, situándose medial a la yugular interna y lateral a la carótida interna. Rodea la cara lateral de la carótida externa y del vago. Luego va a descansar sobre el músculo hiogloso, formando también el triángulo de Pígorov, que se conforma por el borde posterior del músculo miloideo, el tendón del músculo digástrico y el nervio hipogloso. Mediante el triángulo de Pígorov se puede ver la arteria lingual. Por último, el nervio hipogloso penetra en la región sublingual y asciende en dirección de la punta de la lengua. Las ramas colaterales, que en total son 6. Comenzamos por la meningia, que nace dentro del agujero condilo anterior y se distribuye por toda la dura madre que se encuentra en la fosa craneal posterior. Las fibras de este ramo provienen del ganglio raquídeo del C2. El ramo vascular, que se dirige hacia la vena yugular interna, y el nervio para el músculo tiroideo, que es el que está aquí, que además es el único músculo infraoideo que no está inervado por el lazo cervical. El ramo para el músculo genioideo, que es el que está por aquí, y el ramo para el músculo estilogloso, el de acá. Y por último, un ramo para el músculo hiogloso. Eso es en cuanto a las ramas colaterales. Ahora, viendo las ramas terminales, más o menos nacen a la altura del borde anterior del músculo del hipogloso. Son todas las que se encuentran aquí. Y se puede decir que el nervio hipogloso va a inervar a todos los músculos de la lengua, a excepción del músculo palatogloso. Los demás músculos vendrían a ser el geniogloso, el estilogloso, el lingual superior e inferior
el iliogloso, el faringogloso, amigdalogloso y el transverso. Concluimos en que el nervio facial va a ser un nervio mixto con función principalmente motora y en parte sensitiva especial, ya que recoge impresiones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. Esta va a tener función motora, ya que va a regular los músculos de la mímica, del cuello y el vientre posterior del digástrico. Función sensorial también al recoger la sensibilidad de la piel, del dorso de la oreja y parte del conducto auditivo externo. Función visceral también regular fibras secretoras y vasodilatadoras para inervar las glándulas lacrimales o también salivales. El nervio facial sea una estructura compleja, vital para el funcionamiento de múltiples estructuras anatómicas en la cara y el cuello. El nervio vestibulococlear es el octavo de los 12 pares craneales. Este es el responsable de las funciones del equilibrio y la función auditiva. Como ya se sabe, es un nervio de tipo sensorial. Este nervio es como dos nervios en uno, ya que tiene dos porciones, la coclear y la vestibular. El nervio auditivo forma parte del sentido que le da nuestra vida cuando nos ayudamos a relacionarnos y diferenciar diferentes tipos de sonidos que nos ayudan a comunicarnos y a percibir mensajes. Bueno, como conclusión con respecto al nervio craneal 10, el nervio vago, podemos decir que este nervio rompe las reglas de mantenerse dentro de la estructura craneal y del cuello, ya que como sabemos pues se desplaza a partir del tronco encefálico, pasando por el corazón, los pulmones, las vísceras y las áreas abdominales, en donde al final llega hasta el plexo espinal del colon. El nervio hipogloso lleva el nombre de hipogloso, ya que al final de su trayecto se sitúa debajo de la lengua. Al saber su origen y su trayecto, este nervio se puede concluir que el nervio hipogloso inerva y coordina los músculos de la lengua, excepto el paratogloso, y que también emite unos ramos que inervan ciertos músculos del cuello. Una lesión del nervio en el nervio hipogloso paralizaría la mitad ipsilateral de la lengua. En un 10º par craneal, se debe tener en cuenta que las fibras que nacen del núcleo ambiguo a través de la raíz craneal y que luego se unen al nervio vago son las encargadas de inervar los músculos de la laringe, la faringe y del velo del paladar. Es importante también saber de que el nervio accesorio también es conocido como cefalogiro, debido a que las fibras que nacen de la porción de la médula espinal a través de la raíz espinal, que luego inervan a los músculos esternocleidomastoideo y a los músculos del trapecio, estos permitiendo así que se dé el movimiento de la cabeza.